El yo y los mecanismos de defensa, Ana Freud, capítulo 5. Orientación de los procesos de defensa según el origen de la ansiedad y del peligro. Los peligros instintivos contra los cuales se defiende el yo son siempre los mismos, aunque los motivos por los que percibe una determinada erupción como riesgosa son referibles a diferentes causas. Primer subtítulo: Motivos de la defensa contra los instintos. Siguiente subtítulo: Defensas motivadas por la angustia frente al superyo en las neurosis de adultos. En el psicoanálisis conócense profundamente y desde hace mucho tiempo aquellas situaciones de defensa que constituyen la base de la neurosis del adulto. En este caso, el proceso se desarrolla cuando un deseo instintivo pugna por introducirse en la conciencia y conseguir su gratificación con la ayuda del yo. Este no se opondría, pero el superyo protesta. Entonces el yo sométese a las más altas instancias de la personalidad y obedientemente emprende el combate contra el impulso instintivo, con todas las consecuencias que éste implica. Es característico de este proceso el que el yo mismo no considera en absoluto peligroso el impulso que ha de combatir. El motivo que en esta defensa acata no depende de él. El instinto es considerado como peligroso porque, hallándose prohibida su satisfacción por el superyo, al alcanzarla se produciría evidentemente un conflicto entre el yo y el superyo. Por lo tanto, el yo del neurótico adulto teme al instinto porque teme al superyo. Su defensa instintiva nace bajo la presión de la angustia ante el superyo. Mientras nos atenemos solo a la defensa instintiva del neurótico adulto, mantenemos un muy elevado concepto del superyo que aparece como autor de toda neurosis. Él sería el aguafiestas que impide toda conciliación entre yo e instinto. En nombre de sus aspiraciones idealistas, considera vedada la sexualidad y declara antisocial la agresión. Exige el renunciamiento sexual y una limitación de la agresión en una medida incompatible con la salud anímica. El yo pierde su independencia, reduciéndose a mero ejecutor de los requerimientos del superyo, hostil contra el instinto y así incapaz de placer. Tras el examen de esta situación defensiva de la neurosis adulta, nos vemos inducidos a dar en la terapéutica una gran atención al análisis del superyo, una disminución o, como muchos dicen exageradamente, una abolición del superyo, al determinar la modificación de una de las causas del conflicto neurótico, debe aliviar al yo, por lo menos en cierto aspecto. Esta misma concepción del superyo como raíz de toda perturbación neurótica nos proporciona grandes esperanzas en punto a la prevención de las neurosis. Si ella se produce a consecuencia de un superyo severo en demasía, la educación, desde luego, habrá de evitar todo cuanto pueda contribuir a la formación de un superyo excesivamente estricto. Los métodos de educación internalizados en el desarrollo del niño para constituir el superyo habrán de ser indulgentes. La figura de los padres, cuyo ejemplo apropiase el superyo por identificación, debe ofrecer al niño una imagen real de seres humanos con sus debilidades y una actitud tolerante hacia los instintos, en lugar de representar un código moral de tan rígida severidad que en la práctica resulte difícilmente ejecutable. La agresividad del niño debe además hallar oportunidad de expresarse en el mundo externo, a fin de que no quede estancada y no se dirija hacia adentro, lo cual imprimiría características crueles al superyo. Si la educación realizara estos principios, los seres humanos así estructurados vivirían libres de angustia, exentos de neurosis, capaces de satisfacción y no se verían ulteriormente atormentados por conflictos internos. Pero esta esperanza de extirpar toda neurosis de la vida humana no se realiza en la práctica educacional, y en cuanto damos el paso siguiente en la investigación analítica del problema, es objeto de esenciales refutaciones teóricas. Siguiente subtítulo: Defensa instintiva por la angustia real u objetiva en la neurosis infantil.
El estudio de la defensa en la neurosis infantil demuestra que el superyo no es un factor indispensable en la formación de la neurosis. Así como el neurópata adulto se defiende contra sus deseos sexuales y agresivos a fin de no entrar en conflicto con su superyo, del mismo modo el niño pequeño obra con sus impulsos instintivos con miras de no transgredir las prohibiciones paternas. De una manera análoga, el yo del pequeño no combate el instinto por su propia voluntad. El motivo al cual obedece en la defensa no depende de él mismo. Considera peligroso el instinto porque su satisfacción le está vedada por los encargados de su educación. A la irrupción del instinto se sigue restricción, castigo, amenaza. La angustia de castración suscita en el pequeño idéntico efecto que la angustia de conciencia en el neurótico adulto. El yo del niño teme al instinto porque teme al mundo exterior, y su defensa instintiva resulta de la presión ejercida por la angustia ante el mundo externo o angustia real u objetiva. Al observar que el yo infantil, impelido por la angustia objetiva, produce las mismas fobias, neurosis obsesivas, histerias y rasgos de carácter neurótico que se dan en el adulto a consecuencia de la angustia del superyo, se ve naturalmente disminuida. Notamos que hemos atribuido al superyo lo que en rigor era imputable a la angustia del yo. El motivo u objeto que origina la angustia del yo parece ser indiferente en lo que toca a la formación de las neurosis. El punto crucial es que la angustia del yo, sea como temor ante el mundo externo o como temor ante el superyo, activa el proceso defensivo. El síntoma que como última consecuencia del proceso defensivo luego aflora en la conciencia no nos permite distinguir el tipo de angustia del yo que lo ha producido originalmente. El estudio de esta segunda situación defensiva, defensa instintiva por angustia objetiva, llévanos a aquilatar el alto valor de la influencia del mundo externo sobre el niño y anima nuevas esperanzas en una eficaz profilaxia de la neurosis. Según esta concepción, el pequeño de nuestro tiempo estaría sometido a la angustia objetiva más de lo necesario. Los castigos temidos por él como réplica de su satisfacción instintiva prácticamente han desaparecido en su mayoría de nuestra cultura. No se emplea más la castración como expiación por los goces sexuales prohibidos, ni tampoco la mutilación punitiva a título de sanción de actos agresivos. Pero persiste aún en nuestros métodos educacionales cierta lejana semejanza con aquellos castigos bárbaros de épocas primitivas, suficiente para reavivar oscuros temores y presentimientos que a modo de residuos han ido transmitiéndose a través de la herencia. Algunos optimistas sostienen la posibilidad de evitar tales remotos presagios de amenazas de castración y medidas de violencia que si no se ejecutan en los métodos educacionales actuales, refléjanse por lo menos en el ademán y en el tono de la voz de los educadores. Esperaríase con ello que finalmente podría extirparse de nuestra educación estas formas arcaicas de la angustia basadas en aquellas antiguas formas de castigo. Lograda así la disminución de la angustia objetiva infantil, estableceríase un cambio radical en las relaciones del yo y los instintos, y sería dable salvar definitivamente gran parte de las condiciones favorables al desarrollo de la neurosis. Siguiente subtítulo: Defensa instintiva por la angustia frente a la fuerza del instinto. Nuevas experiencias psicoanalíticas contribuyen aún a desbaratar las perspectivas fundadas en una efectiva profilaxis de la neurosis. Por su misma naturaleza, el yo humano nunca es terreno apropiado para una total satisfacción instintiva. El yo solo es amigo del instinto en tanto en el proceso de su formación se ha diferenciado aún poco del hecho. En cambio, transfórmase en un terreno extraño del instinto en cuanto ha pasado, siguiendo su propio desarrollo, del proceso primario al secundario, del principio del placer al principio de la realidad, según se ha descrito anteriormente. Siempre existe cierta desconfianza del yo frente a las exigencias instintivas apenas perceptible en condiciones normales e inadvertidas durante el combate mucho más tumultuoso que el superyo
y el mundo externo entablan en el terreno del yo contra los impulsos del ello. Cuando el yo se siente abandonado por aquellos altos poderes protectores o cuando la reivindicación de los impulsos instintivos llegan a ser excesivos, tal silenciosa hostilidad contra el instinto aumenta hasta la angustia. Ignoramos qué es lo que el yo teme del mundo exterior y del alivio del ello. Solo sabemos que es el sojuzgamiento o la destrucción, pero no podemos precisarlo analíticamente. Robert Wilder lo designa como el peligro de que la organización total del yo pueda ser destruida o sumergida. Esta angustia del yo ante la fuerza instintiva no opera sino, como lo hemos descrito hasta ahora, como angustia ante el superyo y angustia objetiva. Moviliza los mecanismos de defensa contra el instinto, conduciendo a todos los conocidos efectos de la formación de neurosis y de características neuróticas. Tal defensa contra los instintos provocada por la angustia frente a las fuerzas instintivas puede estudiarse mejor en la vida infantil, donde la pedagogía y terapéutica analíticas se han esforzado por alejar los motivos de angustia objetiva y de angustia de conciencia que frecuentemente la oculta. En la vida ulterior es dable observarla en plena actividad en cualquier circunstancia en que un súbito aumento de la energía instintiva amenace resquebrajar el equilibrio de las instancias anímicas, según suele ocurrir habitual y fisiológicamente durante la pubertad y el climaterio o por modificaciones patológicas como sucede en los comienzos de los procesos psicóticos. Siguiente subtítulo: Otros motivos de la defensa instintiva. A estos tres grandes fundamentos de defensa contra los instintos, defensa por angustia ante el superyo, por angustia objetiva y angustia ante la fuerza del instinto, agréganse los motivos que en la vida ulterior surgen de la necesidad del yo de lograr o mantener su síntesis. El yo adulto requiere una especie de armonía entre los impulsos. De allí surgen todos los conflictos entre las tendencias opuestas, tales como la homosexualidad y la heterosexualidad, la pasividad y la actividad, etc., que Alexander ha descrito detalladamente en cuanto a prever cuál de los dos impulsos opuestos serán rechazados o admitidos, o a qué compromiso llegarán. Depende en los casos individuales de la magnitud de las cargas catexias. Los dos primeros motivos de angustia examinados aquí, defensa por angustia frente al superyo y por angustia objetiva, pueden además referirse a un origen común. Si en estos casos pudiera lograrse la satisfacción instintiva, no obstante, las protestas del superyo o del mundo externo produciríanse en verdad un placer primario, pero secundariamente un displacer a consecuencia del sentimiento de culpa emanado del inconsciente y de los castigos infligidos por el mundo externo. La defensa contra la satisfacción instintiva activada por estos dos motivos corresponde desde luego al principio de realidad y tiene ante todo el designio de eludir este displacer secundario. Siguiente subtítulo: Los motivos de la defensa contra los afectos. Los mismos motivos ya conocidos por nosotros que promueven al yo en su defensa instintiva son también, sin transformación, el fundamento de los procesos defensivos contra el afecto. Doquiera se defienda al yo contra los impulsos instintivos por uno de los motivos precipitados, estará obligado a guardarse también de los afectos que acompañan al proceso instintivo. Poco importa la naturaleza de los afectos en cuestión. El afecto puede ser agradable, doloroso o amenazador con respecto al yo. Esto es indiferente, pues el yo nunca lo experimentará tal como es. Cuando el afecto se vincula con un proceso instintivo vedado, su destino háyase decidido de antemano. El solo hecho de estar así asociado basta para inducir al yo a adoptar una postura defensiva contra él. En rigor, los motivos para la defensa afectiva provienen simplemente de los combates entre el yo y el instinto. Existe además otra relación más primitiva entre el yo y el afecto, sin equivalente, en la que hemos
examinado entre el yo y el instinto. Una satisfacción instintiva al principio invariablemente contiene algo de placer, pero un afecto puede ser primariamente agradable o doloroso según sea su naturaleza. Cuando el yo no tiene objeción alguna de hacer contra el proceso instintivo, cuando no tiene por este lado ningún motivo que le obligue a la defensa contra el afecto, la posición del yo hacia este último se hallará entonces determinada exactamente por el principio del placer. Aceptará con gozo el afecto placentero y se defenderá contra el dolor. Pero en verdad, inclusive en el caso de la represión instintiva, en que la angustia y el sentimiento de culpa obligan a que se forme una defensa contra el afecto, podremos observar restos de esta elección según el principio del placer. El yo muéstrase tanto más dispuesto a defenderse contra los afectos asociados con impulsos sexuales prohibidos cuanto más penosos pudieran ser tales afectos. El dolor, la nostalgia, el duelo. De otro lado, el yo puede resistir una prohibición por cierto lapso en el caso de afectos positivos simplemente por su carácter placentero y, ocasionalmente, pueden llegar a tolerarlos durante un corto tiempo cuando irrumpen repentinamente en la conciencia. Esta simple defensa contra los afectos primariamente dolorosos corresponde también a la defensa contra estímulos primariamente dolorosos que afluyen al yo desde el mundo externo. Veremos luego que, para estas formas primitivas de defensa, nuevamente gobernadas por el principio del placer, el niño dispone de técnicas de índole aún más primitivas. Siguiente subtítulo: verificación en la práctica analítica. Los hechos laboriosamente reunidos y descritos en esta exposición teórica son demostrables sin mayor dificultad, comprobándoselos prácticamente en el análisis de nuestros pacientes. Cuando deshacemos analíticamente un proceso defensivo, encontramos los diferentes factores que han contribuido a su realización. Por la fuerza de la resistencia a nuestros empeños encaminados a resolver una represión, evaluamos durante el análisis la cantidad de energía empleada en el establecimiento de las represiones. De la misma manera, cuando en el análisis tratamos de reintroducir este impulso en la conciencia, por el estado espiritual del paciente que nos incautamos del motivo que ha conducido a la defensa contra un impulso instintivo. Cuando desbaratamos una defensa neurótica establecida bajo la presión del superyo, el analizado experimenta sentimientos de culpa, es decir, angustia ante el superyo. De otra parte, cuando anulamos la defensa establecida por el mundo externo, surge la angustia objetiva. Cuando en el análisis hacemos revivir en el niño afectos dolorosos reprimidos, resiente aquel mismo displacer que experimenta el yo y que le obligará a recurrir a los mecanismos de defensa. Y finalmente, cuando intervenimos en un proceso defensivo motivado por la angustia ante la fuerza de los instintos, ocurre exactamente lo que el yo querría evitar: que los derivados del ello hasta este momento reprimidos penetren en el terreno del yo sin hallar obstáculos. Siguiente subtítulo: Consideraciones para la terapéutica psicoanalítica. Esta descripción de los conceptos defensivos nos muestra al mismo tiempo y con toda nitidez los diversos y posibles puntos de ataques en la terapéutica analítica. Cuando el proceso analítico quiebra la defensa, obliga a los impulsos instintivos o a los afectos reprimidos a reingresar en la conciencia para luego abandonar al yo y al superyo la tarea de ponerse de acuerdo con ellos sobre una mejor base. La condición preliminar más favorable a una feliz solución de los conflictos encuéntrase allí, donde la defensa instintiva provenía de la angustia del superyo. En este caso, el conflicto es genuinamente intrapsíquico y puede resolverse entre las diversas instancias, en especial si, mediante el análisis de las identificaciones sobre las cuales el superyo está edificado y el análisis de la agresividad incorporada a su actividad, se torna más accesible a las reivindicaciones de la razón. La angustia del yo ante el superyo llega así a reducirse,
desapareciendo los motivos que hacían necesarios los métodos defensivos acompañados de consecuencias patológicas. La terapéutica analítica tiene grandes perspectivas de éxito, inclusive en el análisis infantil, donde la defensa ha sido motivada por la angustia real u objetiva. Aun cuando esté menos de acuerdo con los principios del análisis, el método más simple para el analista consiste en que, una vez anulados los procesos defensivos en el psiquismo del niño, proceda a influir sobre la realidad verbigracia, modificando la actitud de los educadores a fin de que, al disminuir la angustia objetiva, el yo del niño pueda asumir una actitud menos severa contra el instinto y precise menos la defensa instintiva. En otros casos, durante el análisis, obsérvase que las diversas angustias que han conducido a la defensa pertenecen a una situación real ya pasada. Aquí el yo reconoce que nada tiene que temer ante esta realidad. Compruébase con frecuencia que lo que parece ser angustia objetiva tiene su origen en una exagerada, imperfecta o falsa noción de la realidad, basada en situaciones antiquísimas que se dieron realmente, pero que ya no existen. El análisis desenmascara esta angustia objetiva y la definirá como el producto de la fantasía contra la cual no es necesario ya instalar una defensa instintiva. El anulamiento de una defensa erigida contra el afecto por el yo a objeto de evitar el displacer exige una intervención complementaria del análisis a fin de que el resultado sea eficazmente permanente. El niño debe aprender a tolerar cantidades progresivamente mayores de displacer sin tener necesidad de apelar de inmediato a sus mecanismos defensivos. Sin embargo, reconocemos que, teóricamente, es esta una tarea que pertenece más a la educación del niño que al trabajo analítico. Los estados patológicos basados en una defensa contra la angustia a las fuerzas instintivas reaccionan mal frente a la labor analítica. El anulamiento de la defensa trae en tales casos un peligro para el yo, sin que nos sea dable prestarle una ayuda inmediata. En el análisis siempre tranquilizamos al paciente que teme admitir los impulsos del ello en la conciencia, asegurándole que un impulso consciente es menos peligroso y más dominable que en su estado inconsciente. Pero esta situación defensiva por angustia frente a las fuerzas del instinto es la única ante la que el análisis no le es posible mantener sus promesas. Este violento combate del yo contra la invasión del ello, como se observa por ejemplo en los accesos psicóticos, es un problema fundamentalmente cuantitativo. En este combate, el yo solo requiere un reforzamiento, en tanto el análisis puede reforzarlo, tornando conscientes los contenidos inconscientes del ello. Ejercerá también efectos terapéuticos, pero cuando al traer a la conciencia las actividades inconscientes del yo, el análisis descubre los procesos defensivos y los saca de actividad, provocará un debilitamiento del yo y un avance del proceso patológico. Final del capítulo 5.